se pierde la enseñanza del estudio, pero lo bueno es que podemos grabarlo y de esa manera, si no han podido estar por alguna razón, tienen la oportunidad de no perder comba y de no perder el hilo. Vamos a seguir entonces con la última parte del capítulo 3 de Efesios. El otro día no pudimos terminar Efesios. Vamos a ver si hoy sí, si Dios quiere sí. Y vamos a leer los versículos 11 y 12 de ese mismo tercer capítulo de Efesios. Los versículos 11 y 12 de Efesios capítulo 3, que dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Lo repito: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, podemos sentarnos. Ya hemos dicho en varias ocasiones, reiteradas veces en esta semana, que la carta nos habla del propósito de Dios en la eternidad para su pueblo, para todos aquellos que aceptarían el nombre de Jesús como su Señor, como su Salvador, a través de la buena noticia del Evangelio. Ese era el propósito de la carta. Por eso aquí, en el versículo 11, te está hablando de conforme al propósito eterno. Ese propósito global para su pueblo incluía a todos y cada uno de nosotros. ¿Los planes de Dios se hicieron para un pueblo? Sí. Pero Dios no miró simplemente la masa, simplemente la multitud. Dios miró a las personas, a todas y cada una de las personas que formaban parte de esa multitud, y amó a todas y cada una de esas personas que formaban parte de esa multitud. Dios te amó desde la eternidad. Por eso Dios creó un propósito para nuestra vida. Ese propósito para nuestra vida, por eso fuimos creados, por eso fuimos redimidos, incluye dos partes. Primero, su gloria. Dios hace todo para su gloria. De hecho, todo cuanto está ocurriendo es para su gloria. Y tú tal vez pienses, bueno, yo entiendo que la creación, cuando la miro en su grandeza y en su perfección, está hablando de la gloria de Dios. Sí, por eso Dios la hizo. Y tal vez puedas pensar, sí, y yo veo la gloria de Dios en mi vida, porque Dios tiene misericordia de mí, me perdona mis pecados, me provee mis necesidades, me guarda ante el peligro. Y te digo, sí, también. Pero no solamente todo lo bueno es para la gloria de Dios. Hasta lo malo acaba dándole la gloria a Dios. La Biblia dice que al final toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús y confesará que Cristo Jesús es el Señor. O sea, incluso los malos un día darán la gloria a Dios. Claro que es mejor hacerlo a tiempo
para salvaros, que hacerlo a destiempo, siendo condenados y al final tener que confesar lo mismo. Pero incluso en el mal, de ahí Dios saca su gloria. ¿Sabéis por qué? Los demonios, como el que me visitó a mí no hace mucho, fueron creados por Dios de manera perfecta. Pero ellos voluntariamente se depravaron, cayeron de la gracia, cayeron de la situación en la que Dios les había puesto voluntariamente y se depravaron. Pero todavía están ahí. Todavía no han sido condenados al lago de fuego. Dios está teniendo misericordia, paciencia. Paciencia. Dios tiene paciencia hasta con el maligno. Eso sí, Dios es justo. Y al final las va a pagar todas juntas. Pero esa paciencia de Dios con los malos, tanto angélicos como humanos, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de un Dios paciente, nos está hablando de un Dios misericordioso, nos está hablando de un Dios benigno. Está todas y cada una de esas cualidades dándole la gloria a Dios. Todo le da la gloria a Dios. Bueno, todo cuanto sucede es para la gloria de Dios, pero también todo cuanto sucede es para el bien de sus hijos. Esa es otra de las enseñanzas de Jesús. Nosotros, desde la eternidad, ya fuimos amados por Dios. Por tanto, todo aquello que está sucediendo, dado que Él es el Dios soberano que permite o no permite cuanto sucede, está permitido y motivado por el amor de Dios a cada uno de sus hijos. Y eso también le da la gloria. Cuando tú eres perdonado y cuando yo soy perdonado y restaurado, Dios recibe la gloria. Cuando tú creces en el conocimiento y en la gracia, al final eso está dando fruto de alabanza a Dios, que glorifican su nombre, que edifican tu vida, que bendicen alrededor. Todo redunda para la gloria de Dios. Pero en el versículo 12, mis queridos hermanitos, no solamente nos dice lo que ya traemos del propósito eterno que Dios se hizo en Cristo Jesús. Nos dice que en Cristo Jesús tenemos seguridad. ¿Sabéis? Seguridad. Si algo en este mundo es un mundo inseguro. Un mundo donde te puede ocurrir cualquier cosa. Cualquiera. Yo recuerdo hace muchos años, muchísimo. Sarai tendría 5 o 6 años. Había un candidato gitano que era amigo mío y que coincidíamos los viernes en Almendralejo trabajando. Y había pasado mal una situación porque a veces no en todas las iglesias hay discernimiento y misericordia. A veces hay gente que seguía por las normas de manera estricta. Para mí eso no lo comporta. La cosa es que aquel hombre se había apartado. ¿Y sabéis qué le ocurrió? Pues lo que le ocurrió fue que yo le invité al culto porque se había apartado, me dijo que iría, pero no pudo. Murió en un accidente de tráfico. Con esto quiero deciros que nosotros tenemos seguridad. Pero tenemos seguridad de que somos salvos. Tenemos seguridad de que tenemos un futuro en la eternidad con Cristo Jesús conforme a los propósitos de Dios. Y sin embargo estamos en un medio, en un mundo donde nos puede ocurrir lo que a cualquiera.
La gran diferencia está en que nosotros tenemos acceso a Dios. Ese es un problema al apartarse. Una persona que ha confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, mientras no haya blasfemado, mientras no haya entrado en lo que es la apostasía, sigue siendo salvo. Simplemente un hijo pródigo que se ha apartado, al cual Dios va a estar trabajando como Padre para traerle así. O sea, no va a perder la salvación. Pero la persona que voluntariamente se aleja de la iglesia, se aleja del Señor, se aleja de la comunión con el Señor, le puede pasar cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Porque ha roto el acceso a Dios. Porque aunque puede acercarse al Señor pidiendo misericordia, no lo hace. Aquel hombre perdió de vivir una vida que Dios tenía para él, simplemente porque se había apartado. Tenía un acceso a Dios para ser preservado y para ser protegido, pero él se apartó, desechó. Sin embargo, ¿sabéis? La vida del mundo, si algo caracteriza a esa vida, es la de la falta de acceso. La gente normalmente se complica la vida de manera que rompe la comunión con su familia, rompe la comunión con su pareja, rompe la comunión, la amistad con sus amigos. El mundo está continuamente rompiendo las relaciones, está obstaculizando el acceso. Pero el creyente tiene seguridad, como os he dicho antes, en el Señor, y tiene acceso. ¿Acceso a quién? Acceso a la presencia de Dios. Ese acceso a la presencia de Dios trae muchas más bendiciones en cuanto a acceso. Cuando una persona accede a Dios, cuando una persona busca de Dios, cuando una persona abre su corazón al Señor Jesús y es regenerada y nace de nuevo, entonces no solo tiene acceso a Dios, empieza a tener acceso con todos aquellos con los que había dejado de tenerlo. O sea, Dios empieza a restaurar su relación. Esa es la bendición. En Cristo Jesús tenemos seguridad, tenemos certeza de que vamos a ser cuidados. Pero en Cristo Jesús tenemos acceso a Dios. Y a través de ese acceso y comunión con Dios van siendo restauradas nuestras relaciones. Relaciones de familia, relaciones de amistad y también relaciones de iglesia. ¿Sabéis qué es lo que hace más daño a las iglesias? No son las herejías. Las herejías no son las que hacen más daño a las iglesias. Yo todavía no he conocido a nadie que se haya ido de una iglesia por una cuestión de herejía. Nadie. A nadie he conocido yo que le hayan contaminado afuera y le hayan metido en la cabeza una herejía, un error, una falsedad y haya cogido y se haya marchado. No. Pero he conocido a mucha gente que se ha ido de la iglesia porque la relación con los hermanos se había roto. Realmente, uno de los problemas que pueden vaciar una iglesia, por no decir del mayor, es la falta de acceso, la falta de comunión con los hermanos. ¿A través de qué? A través de un problema que se haya dado. Por eso, en la iglesia tenemos que cuidar no solamente la relación con el Señor, tenemos que cuidar la relación con los hermanos.
Es muy serio que por una tontería nuestra un hermanito se vaya al mundo y ande en el peligro de entrar en la apostasía y en la perdición. Pero muy serio. De hecho, la Biblia dice que al que tal haga, más le valdría que le colgaran una piedra en el cuello y le tiraran al mar. Es serio. Tenemos acceso al Señor. Y el acceso, la comunión y el crecimiento en el Señor nos va dando acceso a los demás, a tener mucha más confianza, mucha más intimidad, mucha más armonía y comunión con nuestra mujer, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros amigos. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos seguridad de que todo lo que ocurra, sea bueno o sea malo, va a ser para nuestro bien. No solo tenemos acceso a Dios, el Padre, para que seamos transformados y al tiempo sean transformadas nuestras relaciones, tenemos también confianza por medio de la fe. ¿Saben? Hay gente que huye de buscar de Dios. Pero ¿sabes por qué? Huyen de buscar de Dios a pesar de saber que Dios es amor, a pesar de saber que Dios es bueno. Huyen porque tienen miedo, no tienen confianza, se saben cómo son. Y precisamente por eso creen que no pueden acercarse a Dios. O creen que si se acercan a Dios, ¿para qué van a hacerlo? Si es que ellos son tan malos, que Dios nos va a escuchar y Dios nos va a bendecir. Pero aquí lo que la Escritura te está diciendo es que tenemos acceso con confianza. Con confianza. Esa confianza es la de que Cristo Jesús no nos va a reprochar nada una vez confesado nuestro pecado, por grande o numeroso que haya sido. Pero esa confianza también incluye el hecho de que no solo no vamos a ser rechazados, esa confianza incluye el hecho de que vamos a ser escuchados, que nuestra oración va a ser bendecida aún más allá de lo que entendemos o pedimos, como aquí en este mismo capítulo se dice. Y todo ello no porque lo merezcamos, no porque estemos a la altura, sino sencillamente por la fe en Él, en Cristo Jesús. Muy bien. Pero ese acceder con confianza delante del Señor, sabéis, tiene un propósito. En Dios todo tiene un propósito. Él no es como nosotros, que hace las cosas a tontas y a locas o a veces de manera contradictoria. No, en Dios siempre hay un propósito. Hemos dicho de que podemos acercarnos a Dios con seguridad, con confianza, porque tiene un propósito. El propósito lo encuentras en el versículo número 13 de la siguiente página, al menos de la mía. Por lo cual pido que no desmayéis. Una de las preocupaciones de Pablo por sus hijos en el Señor era el peligro de desmayar. ¿Sabéis por qué? Podemos imaginarlo. Ellos vivían en una sociedad hostil, en un mundo hostil donde la fe cristiana era ilegal. Y como poco te podía costar que perdieras todos tus bienes y te dieran un montón de problemas, además de un montón de golpes. Pero también te podía costar incluso la vida. Y te complicaban la existencia. Peligro fuera, con los paganos, peligro dentro, con los judaizantes que estaban intentando desviar a la iglesia de la verdad. Por eso Pablo pide a los hermanitos que no desmayen, por lo cual
pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Podríamos pensar, bueno, si yo tengo la madurez de Pablo, si yo tengo la experiencia de Pablo, si yo tal, no voy a tener problemas. Todos mis problemas están porque me falta madurez, me falta conocimiento, me falta crecimiento. No. No, tú no tienes problemas y luchas porque te falta el crecimiento. Tú tienes problemas y luchas porque Dios no se conforma con el crecimiento que tú hoy tienes. Dios quiere que tú vayas a más y a más. Estos hermanitos tenían un montón de tribulación. Nosotros tenemos la nuestra. Todos y cada uno tenemos las nuestras. A veces nos las buscamos y otras veces vienen sin comerlas ni beberlas. Pero no tenemos por qué desmayar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y todas estas tribulaciones son para su gloria, una vez que Dios te da la victoria, y para nuestra edificación y fortalecimiento. Porque a base de experiencia, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en Cristo Jesús va mezclándose de fe y de experiencia. La fe es aquello que esperamos y aún no ha llegado, aquello que sabemos, aunque no lo veamos que es cierto, pero a esa fe va añadiéndose la experiencia. Pero el hecho, hermanitos, de que Dios tenga propósitos que son sí, que son amén, que son de bendición para todos y cada uno de sus hijos, no quiere decir que sea automático. Hay gente que son los calvinistas extremistas. Ellos se llaman supralapsarios. Los supralapsarios son aquellos que creen que lo que tenga que pasar, va a pasar, te pongas como te pongas. Y que el que se tenga que convertir, se va a convertir, y por eso no hace falta que nosotros prediquemos. Porque el que se tiene que convertir, se tiene que convertir. Dios lo va a coger y lo va a convertir. ¿Sabes una cosa? Yo soy calvinista, pero yo no soy supralapsario. Eso va más allá de lo que la enseñanza correcta de la Escritura enseña. O sea, en esta vida no hay un fatalismo, de manera que hagas lo que hagas te vas a condenar. Ni tampoco hay una mentira bonita de decir que hagas lo que hagas te vas a convertir y te vas a salvar. No. Dios tiene determinado un propósito en la eternidad. Dios tiene determinado también, no solo el propósito, el fin que busca, sino los medios para llegar a ese fin. ¿Os acordáis de Pablo? En uno de sus viajes estuvo a punto de naufragar y morir. Y había un centurión que quería salvarlo. Y de hecho, al final, el centurión acabó liberando a todo el mundo para que, de alguna manera y como pudieran, todos llegaran hasta la playa, porque estaban seguros de que todos íbamos a morir. De los marineros, ¿sabéis lo que hicieron? Empezar a preparar una pequeña barquita, un bote de salvamento para salir zumbando y dejarlos a todos. Bien. Ahí se juntaban dos cosas, dos realidades. Por un lado, poquito antes, Jesús le había dicho, el Señor le había dicho a Pablo que él iba a dar testimonio de Cristo Jesús y de Dios en la presencia de César. Y eso era verdad. Y debía cumplirse. Pero por otro lado, Pablo tiene que advertir al centurión en aquel barco y decirle, oye, que si esos se van, todos nosotros morimos. Todos. O sea, había dos realidades. Una, un propósito que Dios tenía, y la otra, lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Dios movió a
el centurión, a Julio, para que, queriendo salvar la vida de Pablo, cumpliera el propósito de Dios y salvara a todos. Con esto quiero deciros que Dios tiene un propósito en la eternidad que va a cumplirse en tu vida y en la mía, pero no es mágico, no es automático, es a través de circunstancias de las cuales Dios tiene el control. Por eso no ocurren casualidades en la vida, y por eso Pablo puede decir con tranquilidad que todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios. ¿Fue bien para Pablo el hecho de que le picara una víbora en Malta que lo hubiera matado directamente? Pues sí, fue bien. ¿Sabéis por qué? Porque Dios tenía preparado no solo la víbora para picarle, sino la sanidad en Cristo Jesús para glorificar su nombre y para dar testimonio a toda aquella isla que gracias a eso abrió la puerta del Evangelio. Bueno, pues el hecho de que Dios tenga propósitos no quiere decir que sean automáticos, quiere decir que Dios va a manejar las circunstancias. ¿Con qué instrumentos, hermano? Dos instrumentos tiene Dios para obrar. Dos. Uno se llama gracia, el otro se llama oración. La gracia es la actitud, la disposición de Dios para bendecir al hombre que nada merece. Nada. Tú y yo merecemos el infierno, pero por gracia fuimos llamados a la vida en Cristo Jesús. Por gracia fuimos amados en la eternidad. ¿Por qué? Por esa disposición de Dios a bendecir al que nada merece. Y esa disposición de Dios para bendecir al que nada merece creó un plan en la eternidad para ti, un plan en la eternidad para mí, que ha de ser llevado a cabo. Pero ¿sabes una cosa? Un gran hombre de Dios que escribió bastantes libros sobre la oración, que se llamaba Edward Mackenzie Bunce, un metodista, dijo: la oración mueve el brazo de Dios. La oración es el poder de Dios. O sea, Dios lleva a cabo el cumplimiento de sus planes en respuesta a la oración. Dios ha dispuesto qué va a pasar, Dios ha dispuesto cómo va a pasar, y en respuesta a la oración, Dios dispone que pase. Esa, hermanitos, es la realidad. Para su propósito, Dios utiliza la oración. La oración, hermanitos, la tenéis aquí, en el versículo 14. Fijaros lo que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya os he dicho que esta es la única carta de las de Pablo en las cuales él ora específicamente 2 veces por la iglesia. La única carta. Ora porque este es un tema profundo. Hasta entonces se habían dado algunos indicios y señales de que Dios no amaba solamente a los judíos, sino que también amaba a los gentiles. Pero ahora va a ser revelada plenamente esta enseñanza. De manera que, como es una enseñanza fuerte, Pablo se pone a orar. Pero ¿sabes? Pablo no estaba simplemente orando como cuando a veces oramos, en casa, paseando o en la iglesia. Oramos con fe, pero bueno, estamos normal. Pablo ni siquiera estaba orando como a veces en casa o en la iglesia oramos nosotros, que se nos pone la carne de gallina y que te saltan las lágrimas y a veces hasta te da miedo moverte porque sientes la presencia de Dios. Pablo estaba orando todavía mucho más intensamente. Los judíos tenían 2 tipos de oración.
Dos. La normal, la plegaria. En ella, el judío de pie, con los brazos extendidos, con las palmas levantadas, oraba. Pero la oración que Pablo aquí levanta es todavía una oración diferente. No es esa normal, tranquila, es una oración de súplica. Pablo dice que dobla sus rodillas. Muchas veces decimos que, bueno, que no importa si lo hacemos de pie o lo hacemos de rodillas, porque al fin y al cabo lo que cuenta delante de Dios es la intención y el corazón y la disposición. Y eso es verdad. Lo que cuenta sobre todo delante de Dios no es si estás de pie o estás de rodillas o estás tumbado. Lo que cuenta es la intención. Pero hay veces en que hasta la disposición del cuerpo está mostrándole al Señor tu decisión, tu necesidad y tu fe en esa oración, en la respuesta a esa oración. Por eso Pablo dice que dobla las rodillas para orar. Está orando conscientemente por los efesios. Pero te digo más, sin saberlo, estaba orando por nosotros. Porque Pablo está orando por sus lectores. Más allá de si eran efesios, los que vivían en la ciudad de Éfeso. Sabemos que la carta se distribuyó en la zona aledaña, en la zona cercana a Efesio, y sabemos que la carta final acabó llegando al mundo entero. O sea, Pablo estaba orando por ti y por mí. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder y la dirección de Dios para entender esta enseñanza. Para nosotros es muy fácil. Es muy fácil. Pero en aquella época era como tirar un gran muro entre civilizaciones, entre pueblos y entre personas. Y sin embargo, nosotros ahora contamos con otro peligro. Y el peligro con el que nosotros contamos es el hecho de que si antes había un muro, que era el muro de la cultura y el muro de la religión, ahora se están levantando muros. Muros por parte de las sectas. Hay gente que está tratando de levantar muros para separar a la gente de Cristo, para separar a la gente de la iglesia. Hay gente que está judaizando. No hace mucho vimos que los liberales estaban atacando a la Biblia. Bueno, pues por un lado los liberales atacan a la Biblia, pero por otro lado los judaizantes están atacando la fe cristiana enseñando tonterías. Porque la ley pasó. Porque Cristo es el fin de la ley. Porque volver a la ley es como el que ha sido libre y sueña con volver a ser esclavo. No tiene ningún sentido. Pero en esta oración, hermanito, tenemos además una enseñanza. En esta oración, que se extiende hasta el versículo 21, tenemos una enseñanza. Esa enseñanza la sabemos todos ya. Sin embargo, Pablo, incluso cuando ora, está enseñándonos y está describiéndonos a Dios. Dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Dios era antes nuestro Dios, el Dios de toda su creación. Dios era antes nuestro creador, como de cualquier otra criatura. Pero Dios es ahora nuestro Padre.
Eso que para nosotros es normal, educado ya en la fe, en aquel momento fue una revolución en el pensamiento de los hombres, en las noticias de los hombres. Dios era el creador, Dios era el alejado, Dios era el infinito, ¿sí? Pero Dios se convirtió en tu Padre y en el mío cuando tú y yo creímos en el nombre de Jesús. Y la oración de Pablo lo que está pidiendo en el versículo 16 es que Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior. Y tú dirás, esa frase me suena, esa frase es cristiana. Bueno, que suena porque viene en la Escritura, y pensamos que es cristiana porque viene en la Escritura, pero no era cristiana. Esa frase no era cristiana. Esa frase era una frase del pensamiento griego. Eso de el hombre interior era una frase que explicaba un pensamiento griego. En el pensamiento griego, el hombre estaba compuesto de dos partes. El cuerpo, que era la parte exterior, y luego el hombre interior. El hombre interior estaba compuesto de razón, estaba compuesto de conciencia y estaba compuesto de voluntad. Eso era lo que para los griegos definía al hombre interior. Y Pablo utiliza esa figura para decir que está pidiendo a Dios que por la riqueza de gloria y de gracia, por su amor y su misericordia para contigo, por las promesas que ha dado en el nombre de Jesús, tú y yo seamos fortalecidos en el hombre interior, fortalecidos en cada una de esas virtudes que forman, o realidades que forman el hombre interior. Conciencia. Pablo está orando para que nuestra conciencia no sea embotada por el pecado. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo vivimos más cerca del Señor, acabamos descubriendo que hay cosas que no considerábamos pecado, que resultan ser pecado. Porque tu discernimiento, tu visión y tu comprensión de lo que es lo justo y lo injusto, el pecado y el bien, va depurándose, va creciendo. De manera que cuanto más vives en comunión, más acabas viendo el pecado en tu vida y a veces en la vida de los demás. Pero en la vida de los demás mejor que tú y yo nos callemos, a no ser que sea algo que ya afecte a la iglesia. Porque yo no soy quien para echarle la culpa a mi hermano si soy peor que él. Ahora, lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios que seamos fortalecidos en nuestra conciencia. ¿Para qué? Para que veamos el pecado. Porque si no discernimos el pecado, no pondremos medio contra el pecado, no trataremos de luchar contra él, y entonces irá poco a poco adormeciendo nuestra conciencia, de manera que lo que antes era pecado, ahora se va a convertir en algo normal. Eso es lo que Pablo está pidiendo, que Dios despierte nuestra conciencia para distinguir entre el bien y el mal, de manera que podamos llevar una vida santa, fortaleciendo nuestro hombre interior. Pero nuestro hombre interior no solamente está compuesto de la conciencia, está compuesto por la voluntad. ¿Sabes? Lo que caracteriza a mucha gente no es el hecho de que sepan lo que tienen que hacer, sino el hecho de que no son capaces de hacer lo que tienen que hacer porque no quieren hacerlo. O no son capaces de perseverar porque son inconstantes.
hay mucha gente que ha dicho que en el tema de los estudios la madre del borrego no está en la mayor inteligencia o menor inteligencia del estudiante, sino en su capacidad de perseverancia, en su capacidad de organizarse, en su capacidad de avanzar de manera metódica. ¿Por qué? Porque tiene una voluntad firme, una voluntad madura, una voluntad que no cambia según los vientos, que no cambia según las circunstancias, que sabe en quién ha creído. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Y porque él sabía en quién había creído y tenía precisamente estas cualidades de conciencia, voluntad y razón, Pablo fue el hombre que fue. La voluntad es importante. Pablo está orando, ¿sabes por qué? Porque la voluntad es en el hombre interior un don de Dios. Porque hay unos que se apartan y otros que perseveran. Porque hay unos que rechazan al Señor Jesús y hay otros que le aceptan por la voluntad. Pero ¿quién determina la voluntad? Quien determina la voluntad es Dios, el cual obra en nosotros el querer y el hacer. Dios obra en ti y obra en mí. No es mérito nuestro, no es mérito tuyo ni es mérito mío. Es Dios, por su gracia, por su Espíritu Santo, el que obra en eso. De manera que Pablo ora que seamos fortalecidos en el hombre interior. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Ese es el propósito. Pero en este habitar, ojo, hay dos maneras de habitar. Yo recuerdo que cuando yo iba a Plasencia, entonces yo me quedaba más de una vez, a veces hasta no decía que iba, para no ponerles en el compromiso. Porque si decía que iba, sabía que me iban a invitar y para ellos era un esfuerzo. Emeterio y Clara me hospedaban en su casa. Y echaban muy buenas conversaciones con Emeterio, que tenía un ministerio de venta de libros para edificar a la iglesia y enseñar a la iglesia. Bueno, estaba muy a gusto, estaba bien tratado, pero no era mi casa. Yo no tenía completa y total libertad en esa casa porque no era la mía. Y cuando estaba en mi ajada con Andrés y con Sara, Andrés, un predicador reformado, pues me trataban estupendamente. Pero no era mi casa. Yo allí no hacía y deshacía. Y algunos tienen a Cristo en su vida, como Andrés y Sara, y como Emeterio y Clara me tenían a mí invitado. Pero los señores de la casa son ellos. Y aquí de lo que se está hablando es que habite Cristo por la fe en nosotros. Y si habita Cristo por la fe en nosotros es porque tenemos fe en Él, le reconocemos como Señor, le reconocemos como Salvador. Y no es simplemente nuestro invitado, es nuestro Señor y el Señor de nuestra casa, el Señor de nuestra vida. Tiene derecho a señorear, tiene derecho a regir, tiene derecho a dirigir nuestra vida para la gloria de Dios y para la bendición de cada uno de nosotros. Eso se extiende tanto a nivel personal como creyente, como a nivel familiar, como núcleo, como casa. El propósito de Pablo al orar es pedir que Cristo Jesús viva en ti como Señor. No solo como Salvador. Cuidado. Yo creo que a veces soy muy pesado con la monedita que tiene dos caras, ¿verdad?
que si le falta una cara no me vale para tomar café. Pero te voy a decir una cosa. Igual que la moneda tiene cara y cruz, tiene dos componentes. Si a tu fe en Cristo Jesús le falta uno de esos dos componentes, no vale para nada. Cristo Jesús es Señor, no solamente Salvador. Cristo Jesús es Señor y Salvador, pero va junto. Es un mismo y único Señor. Un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Cristo quiere y debe ser el Señor de tu vida y de la mía. Bueno, ¿para qué quiere el Señor Jesús ser tu Señor y mi Señor? El 18, hermano. El 18 quitará todos los miedos de tu vida y te dará paz en todas las circunstancias de tu vida. Cuando Cristo Jesús es tu Señor. Cuando Cristo Jesús es tu Señor, tu hombre interior es edificado. Tú comprendes que toda tu vida está en sus manos y entonces Dios te capacita para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. El propósito de Dios en su iglesia, con tanta bendición en la predicación de la palabra y con los estudios, no es otro que llevarnos a ser capaces de comprender plenamente el amor de Cristo. El amor de Cristo. ¿Cuál es la anchura? ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es la altura? Y en toda y cada una de esas palabras hay que añadir: la profundidad es infinita, la anchura es infinita, la longitud es infinita, la altura es infinita. El amor de Dios lo abarca todo, porque Dios lo abarca todo, de manera que su amor está en todas las circunstancias de tu vida. Y es realidad, lo sientas o no lo sientas, eso da igual. Eso da igual. A veces, las luchas del mundo, el estrés, las situaciones, nos impiden entrar en plena comunión con el Señor y sentir de una manera vivida, de una manera experimental, hasta casi te diría que física, el amor de Dios. A veces, las situaciones del mundo nos ponen de manera que no somos capaces de sentirlo, pero eso no cambia la realidad, ni la intensidad, ni la anchura, ni la profundidad, ni la altura del amor de Dios. Sigue siendo igual de real, igual de todopoderoso, y sigue abarcando toda tu vida, toda tu casa, todo aquello que a ti te preocupa. El que tiene padre, aquello que más ama después de al Señor y a su esposa, o sea, el que tiene hijos, aquello que más ama después de al Señor y a su esposa son sus hijos. Y la que tiene marido, pues le pasa igual. Después del Señor y del marido, a quien más ama es a sus hijos. Pero es que el amor de Dios está incluyendo tus hijos. Está incluyendo un plan de salvación, un plan de bendición, una vida feliz, fructífera, edificante para la gloria de Dios y para la bendición de ellos. El amor de Dios excede a todo conocimiento y va más allá de todos tus sueños y de todos mis sueños. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es eterno y ya antes de que todo fuera creado, Dios te amaba. Y porque el amor de Dios es como Dios, infinito. ¿Para qué?
Dios quiere que tú y yo sintamos y conozcamos ese amor de Dios. La respuesta la tienes en el versículo 19, hermanitos. Cuando tú conoces el amor de Cristo, entonces eres lleno de la plenitud de Dios. Cuando tú te das cuenta de hasta qué punto Dios te amó sin merecerlo nosotros, y hasta qué punto Dios obra por tu bien, por el mío, por el de todo su pueblo. Cuando tú te das cuenta de eso, se genera en ti, se genera en mí, por parte del Espíritu Santo, una comprensión del amor de Cristo. Y eso va haciendo que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Porque claro, cuanto más amas a Dios, más le buscas, más te consagra, más te comunicas con Él, más intimidad tienes con Él, más le obedeces. Y vas creciendo y creciendo y creciendo en la plenitud de Dios, dentro de las limitaciones de un ser humano, de carne y de hueso. Todo lo que Dios dispone tiene un propósito. Finalmente, hermanitos, Pablo acaba el capítulo con una doxología. Yo me acuerdo que los cultos de la Iglesia Evangélica Española eran todos muy ordenados. Y había que hacerlo tal y como había que hacerlo. No podías hacer cambios. El introito era el introito. Primero estaba la invocación, después estaba el introito, y esa parte también tenías que darla. Después estaba una alabanza, después estaba la oración de confesión, después estaba la y terminaba el culto con la doxología. La doxología es aquello que ya pone fin al culto. La última alabanza que nosotros cantamos es una doxología. O cuando cerramos con una oración, es una doxología. La doxología es el broche final, la firma. Bueno, en la doxología también Pablo está hablando y está enseñando. Y te está diciendo a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Está confesando que Dios es poderoso. Pero está diciendo más. Está diciendo que Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas que le pedimos. Todas. Mucho más abundantemente de lo que pensamos, pedimos o entendemos. ¿Te das cuenta del potencial que eso tiene? ¿Te das cuenta? O sea, Dios puede hacer cosas que tú no le has pedido todavía. Pero que como forman parte de la voluntad de Dios para tu vida, te digo algo, el Espíritu un día te llevará a pedirlas. Porque el Espíritu es el que dirige nuestras oraciones cuando estamos de verdad consagrados al Señor. De manera que pedimos conforme a lo que conviene y no pedimos para caprichos de niños ni para caprichos de hombres egoístas, sino para necesidades de hombres y mujeres de Dios. En la oración, tú tienes un oidor, tú tienes un interlocutor al que te estás dirigiendo, que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra para hacer su voluntad. Y su voluntad, cuando está dirigida por el Espíritu Santo en ti, es siempre coincidente con lo que tú le estás pidiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu te está pidiendo a que pidas lo que Dios quiere que tú pidas. Y si el Espíritu te está dirigiendo a pedir aquello que Dios quiere que tú pidas, es porque eso forma parte de su voluntad. Y en eso que forma parte de su voluntad, resulta que Dios tiene poder para obrar y para alcanzar y para darte mucho más abundantemente de lo que pedimos, por medio del poder que actúa en nosotros, que actúa en ese momento. ¿Cuál es ese poder?
El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene poder para resucitar muertos. El Espíritu de Dios tiene poder para restaurar vida. El Espíritu de Dios tiene poder para llenar la iglesia. El Espíritu de Dios tiene poder para conseguir el trabajo que aquel o que aquella necesita. El Espíritu de Dios tiene poder aplicando a Él, porque es el Espíritu de Dios el que le aplica la sangre de Jesucristo para perdonar pecados, pero también para sanar enfermedades. Dios siempre te puede dar más allá de lo que pides y de lo que eres capaz de entender o soy capaz de entender, y lo hace por gracia, a través del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros, que actúa en nosotros. Última frase del 20. Y finalizamos con el 21, hermanitos. El propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, hermanitos, no es que tú tengas un sitio donde vengas el miércoles a echar un ratito perdido, una hora. Ni tampoco el sábado, ni tampoco el domingo. El propósito de la iglesia no es que la gente pueda venir a sentarse, a escuchar y a creer que ha cumplido con Dios. El propósito de la iglesia tampoco es ese falso sentimiento que algunos tienen de querer desahogarse delante de Dios para seguir haciendo luego lo que les parezca. El propósito de Dios es, o el propósito de la iglesia es la gloria de Dios. A Él sea gloria en la iglesia. La iglesia está aquí. La iglesia fue creada, instituida por Jesucristo para la gloria de Dios, como instrumento de Dios. Y la gloria de Dios se ve en la salvación de las almas. Pero la gloria de Dios también se ve en el crecimiento, en el conocimiento y en la gracia. Sabéis, Efesios está caracterizado por una palabra: propósito. Dios tiene un propósito. Ese propósito es cumplido a través de la iglesia. De manera que cuando tú vas a la iglesia, estás cumpliendo con el propósito de Dios, con los planes de Dios para tu vida. Conocerle, servirle y abrir la bendición para ti. Porque aquel que se aleja de Dios cierra la bendición en su vida. Aquel que le busca hace que esa bendición sea derramada. Los reformados tenemos un lema. Durante mucho tiempo yo no he llevado anillo, ahora ya sí llevo. Es una buena razón, ¿no? Pero yo antes llevaba un anillo con un sello. Y debajo del sello, detrás del sello, o sea, detrás del anillo, en la parte interior, había una frase grabada. No sé si en vuestros países es así, pero aquí en España, por ejemplo, cuando tú tienes mujer, cuando tú tienes marido, llevas el anillo y en el interior está grabado, en el interior del anillo está grabado el nombre de tu cónyuge. ¿Por qué? Porque le pertenece a él. Bueno, pues yo llevaba un anillo que llevaba inscrita por dentro una frase: Soli Deo Gloria. El lema de los reformados: solo a Dios la gloria. Tu vida fue creada para la gloria de Dios. Y tu vida solo tiene sentido, como la mía, para la gloria de Dios. Pero no solo tiene sentido, sino que además tu vida será edificada con maravillas, con milagros, con bendición, si tú buscas de verdad la gloria de Dios.
Que así sea. Que el Señor os bendiga. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién es el que vive?